a x nos quedaría que derivamos la cotangente y esto nos quedaría 1 sobre 1 más y sobre x elevado al cuadrado, pero por la derivada interna. Por la derivada interna, que en este caso es y sobre x. Y y sobre x se me introduce en un cociente, y el cociente, recordemos que por fórmula, la derivada del cociente es lo mismo que decir la derivada de la primera por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. O sea que, si derivamos con respecto a x, la variable y se hace constante. Y quedaría la derivada de la constante por x, pues sería 0, menos la constante por la derivada de x, que en este caso es 1, sobre la derivada de x elevada al cuadrado, sobre x al cuadrado. Lo que nos conduce al resultado de menos y sobre x al cuadrado. O sea que aquí lo multiplicamos por la derivada interna, que para nuestro ejemplo es menos y sobre x al cuadrado. También vamos a encontrar de una vez cuánto vale la derivada parcial de z respecto de y. Y la derivada parcial de z respecto de la letra y nos quedaría que por función de la cotangente también obtendríamos que aquí es 1 sobre 1 más y sobre x elevado al cuadrado por la derivada interna. Pero la derivada interna, en este caso, ya no es un cociente porque la variable sobre la cual estamos derivando es y la constante en este caso es 1 sobre x. Recordemos que la derivada en este momento sería 1 sobre x, porque tomamos a 1 sobre x como constante y y como variable. O sea que aquí nos quedaría por 1 sobre y. Con eso podemos ya desplazar nuestros datos en la derivada total. Y la derivada total nos quedaría entonces que la derivada de z respecto del tiempo, que sería igual a de z de x, que por fórmula lo tenemos es 1 sobre 1 más y sobre x elevado a la 2 multiplicado por menos y sobre x al cuadrado por de x de t más la derivada parcial de z respecto de y, que ya la tenemos. En nuestro caso nos dio 1 sobre 1 más y sobre x elevado al cuadrado por 1 sobre. Lo que vamos a continuar es a simplificar esta expresión para hacer los cálculos mucho más fáciles. Miren que en esta parte podemos distribuir el 2 para la y para la x. Si lo hacemos eso, con el fin de simplificar el trabajo, nos quedaría que de z de t se puede expresar como 1 sobre 1 más y a la 2 sobre x a la 2. Todo esto multiplicado por menos y sobre x a la 2 por el diferencial de x respecto al tiempo. De igual manera procedemos en el otro lado, distribuyendo el 2 para el y numerador y x denominador. Y nos quedaría que esto es 1 sobre 1 más y al cuadrado, x al cuadrado, por 1 sobre y, por el diferencial que es de y, de t. Ahora, mire que aquí podríamos trabajar fracciones, suma de ley de la oreja, suma en cruz de fraccionarios de ley de la oreja. Multiplicamos, quedaría x por 1, x al cuadrado, más y cuadrado, y este quedaría como denominador general, y por ley de la oreja lo pasamos arriba, dándonos entonces que la derivada de z respecto al tiempo sería lo mismo que decir x a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2, que se está multiplicando con la expresión menos y sobre x a la 2 y por el diferencial de x respecto del tiempo. De igual manera procedemos con esta fracción. Podemos escribir un 1 debajo del 1, hacer la operación en cruz
una por x2 más y a la 2, y este x2 que queda de denominador lo subimos por ley de la oreja, obteniendo entonces x2 sobre x2 más y2 por 1 sobre y por el diferencial de y respecto del tiempo. Ahora, podemos observar que x2 con x2 se cancelan para facilitar los cálculos y obtener que en realidad de θ de t es igual a menos y sobre x2 más y2 que se multiplica con dx de t más, en el segundo factor estaría x2 sobre x2 más y2 por 1 sobre y por dy de t. Recordemos que nuestro problema buscaba hallar la tasa de variación de la medida del ángulo θ cuando teníamos el análisis de decrecimiento del cateto opuesto y el aumento del cateto adyacente. Giovanni, ¿cuál es la tasa de variación del cateto adyacente respecto al tiempo? 1 centímetro sobre minuto. 1 centímetro sobre minuto, o sea que aquí nos queda la derivada parcial de θ respecto del tiempo es igual a menos y sobre x a la 2 más y a la 2, y el cambio sería que no va a escribir de x de t, sino 1 centímetro por cada minuto. Y así mismo procedo con el otro lado. Transcribo la expresión x a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2 de 1 sobre y, pero tengo en cuenta cuánto vale el cambio del cateto opuesto respecto al tiempo, David. Es equivale a menos 2 centímetros sobre minuto. O sea que aquí debería escribir menos 2 centímetros por cada minuto. Pero recordemos que nos están pidiendo el ejemplo en un tiempo específico para los valores de los catetos x y y. Y según nuestro problema, el tiempo, o sea, el valor específico para x, Jairo, el valor para x es 10 y el valor para y es 2. O sea que tendríamos en este caso que y vale 10 y x vale 2. Con lo cual reemplazamos en nuestro problema y nos quedaría que la derivada de θ respecto al tiempo sería menos, ya no escribo y, sino su valor respectivo que es 12 sobre x, que para nuestro caso es 10 a la 2 más 12 a la 2 por 1 centímetro minuto más, ya no escribo x, sino su valor respectivo que sería 10 a la 2 sobre 10 a la 2 más 12 a la 2 que se multiplica con 1 sobre 12 por menos 2 centímetros minutos. Recordemos que este es negativo porque el ejemplo dice que está decreciendo. Ahora, la tarea a efectuar es elaborar este producto y con eso tendríamos el valor del cambio del ángulo respecto al tiempo. Y al elaborar estas operaciones nos da que como resultado final tendríamos que el ángulo está decreciendo una razón de menos 8 sobre 61 radianes minuto. Radianes porque estamos trabajando con un ángulo y el tiempo viene dado en minutos. Por tanto, el ángulo decrece a una razón de 8/61 radianes por minuto. Cuando decimos decrece ya no es necesario ponerle menos porque se sobreentiende. Gracias.